Buenos días, jóvenes. Bueno, vamos a continuar explicando las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel es la ley de la uniformidad, en el cual se tenía en cuenta una sola característica, es un proceso monohíbrido, en el cual la característica que tuvimos en cuenta en primera instancia fue el color de las flores, o era morado o era blanco. Y se pudo comprobar a través de los cruces en los cuadros de Punnett que el color morado era dominante ante el blanco y que en la primera generación filial, al cruzar plantas puras de flores de color morado con plantas puras de flores de color blanco, solo se manifestaba en la primera generación el color morado. Esto demostraba que este es dominante sobre el blanco. Pero eso no quiere decir que el individuo no posea la información genética de ese color. Poseen esa información genética. Y al cruzarse entre sí en una nueva generación filial, o sea, la F2, se puede llegar a obtener ese color blanco que se enmascaraba en la primera generación filial. Entonces Mendel siguió haciendo cruces, no solamente cruzó plantas puras teniendo en cuenta una sola característica para obtener la F1, sino que esa F1 la cruzó entre sí. Eran plantas, por ejemplo, si fuera el color morado, plantas de color morado, las volvía a cruzar entre sí y en la segunda generación filial podía observar que las plantas podrían tener flores moradas en su gran mayoría, pero podría expresarse el color blanco en una planta. Entonces, él, a través de esos experimentos, propuso su segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación. ¿Qué es segregar? Que no se manifiesta en la primera generación filial, pero el individuo lo posee genéticamente. Y ellos se segregan independientemente, quiere decir, como son dos genes, uno para color morado y otro para color blanco, entonces se separan durante el proceso de meiosis y se manifiesta uno que es dominante en la primera generación filial. Pero en la segunda generación filial pueden aparecer tanto morados como blancos. A eso él le llamó ley de la segregación, o sea que cada gen, en este caso del color morado y blanco, van por caminos separados, aunque no se manifiesten ambos a la vez, sobre todo en la primera generación filial. Entonces, Mendel propuso su segunda ley, ley de la segregación. Si solo una de las características se manifiesta en la F1, ¿qué sucede con la otra característica? ¿Será que se pierde? Veamos. Para responder esta pregunta, Mendel cruzó a los individuos de la F1 entre sí y obtuvo la F2. La F2 son los hijos de la F1. En esta encontró que reaparecen las semillas verdes y que se presentaban en una proporción de 1 a 3. Eso quiere decir que por cada semilla verde que se presentaba, aparecían 3 amarillas que son dominantes. Esto teniendo en cuenta el color de la semilla y no el de la flor. Por cada 4 hijos, 3 plantas, o sea, el 75% presentaban semillas amarillas y una planta, el 25%, poseía semillas verdes. Entonces, yo voy a tener en cuenta para este cruce, no el color de la flor, como lo hice en el anterior video, sino el color de la semilla. O es amarillo, que es dominante, o es verde, que es recesivo. Mendel propuso entonces que cada planta hereda 2 factores para cada característica, una proveniente del padre y otra de la madre. Mendel propuso la ley de la segregación. Cada característica de un individuo es gobernada por un par de factores hereditarios. Los alelos se segregan o separan durante la formación de los gametos y cada gameto recibe un solo factor. O sea que durante la meiosis, que es el proceso de obtención de los gametos masculinos y femeninos, en este caso el polen y el óvulo en las plantas, pues ellas se segregan, se separan y siguen caminos diferentes. El dominante se expresa, el recesivo queda enmascarado. Pero ya en una segunda generación filial van a aparecer los dos colores. Por eso él lo llamó ley de la segregación. Cada uno coge caminos diferentes, pero está presente en ese individuo que los posee. Entonces, les propongo el siguiente cruce. Son cruces que hizo Mendel y que ustedes también van a realizar
con las otras 6 características. Yo propongo uno, ustedes realizarán el resto. Como se hizo en la actividad anterior. Realiza el cruce de una planta pura de semilla amarilla con una planta pura de semilla verde. Obtén F1. Cruza ahora la F1 entre sí y obtén la F2. Halla la proporción genotípica y la fenotípica. Entonces, ¿qué características se va a tener en cuenta? El color de la semilla. O es amarillo o es verde. Una sola característica, o sea que también es un cruce mono híbrido porque tiene en cuenta una sola característica a la vez. Entonces, ¿cómo debemos hacer para plantear este ejercicio? Nos dicen que es una planta pura de semilla amarilla, por lo tanto es homocigota. Las dos letras iguales. Si es una planta pura, siempre será homocigota. En este caso es una planta homocigota dominante, por lo tanto las dos letras son iguales y van en mayúscula. La letra que se toma es la del color amarillo, en este caso, que es dominante. Como se escribe con A, amarillo, tomamos la letra A y utilizamos las dos letras las dos letras mayúsculas para expresar el carácter dominante, en este caso el color amarillo. Para la otra característica, que es el color verde, que es el recesivo, vamos a utilizar las mismas letras, en este caso las letras A, pero ya no en mayúscula, sino en minúscula. Recuerden que tomamos la letra mayúscula para lo dominante y la misma letra, pero en minúscula, para la recesiva. O sea que para la expresión del color verde van a ser las letras A, pero en minúscula. Y procedemos a hacer el cruce. ¿Qué debemos hacer en primera instancia? Se determina el genotipo de las plantas progenitoras. Eso es lo que acabamos de hacer. Esas plantas progenitoras son de color amarillo y de color verde. Como son plantas puras, las plantas puras son homocigotas, o sea, las dos letras son iguales. En este caso, A mayúscula, A mayúscula. Me está indicando que la semilla es de color amarillo y esta planta es homocigota dominante. Como el amarillo es dominante sobre el verde, entonces las semillas verdes van a llevar la misma letra A del color amarillo, pero en minúscula. Esto me está indicando que estas letras, A minúscula y A minúscula, el color de la semilla será verde cuando ellas dos se unen. Solamente será verde cuando aparezca homocigota recesiva, las dos letras minúsculas juntas. Cuando encontremos una A con una A mayúscula con A mayúscula me da el color amarillo. Si encuentro la A mayúscula con una A minúscula, me dará el color amarillo, porque A es dominante sobre, el color amarillo es dominante sobre el verde. Y solamente se expresará el color verde cuando encontremos letras minúsculas unidas. Se sacan los gametos de las plantas. Entonces ya yo sé que la planta amarilla es AA y la planta verde es AA. Es AA pero minúscula. Se sacan los gametos de cada planta. Para la planta 1, que es esta planta de color amarillo, ella tiene los dos alelos son letra mayúscula, A mayúscula para ambas. ¿De cuántos gametos posee? 2. Ahí son 2 letras. Cada una sale un gameto. Este sería, por ejemplo, si es la planta macho, digamos así, sería el polen. ¿Qué letra produce en el gameto? La A mayúscula. Y lógicamente acá también producirá la A mayúscula. Son 2 gametos que se van a cruzar y los vamos a colocar en los cuadros de Punnett. Para la planta 2 tenemos que es de homocigota recesiva, A minúscula ambas, y va a producir 2 gametos, el mismo gameto, A minúscula y A minúscula. Entonces ya tenemos los 2 gametos de las 2 plantas. Uno irá horizontal y el otro irá vertical, para ubicarlos en el cuadro de Punnett y realizar el cruce respectivo. Entonces se ubican los gametos de las plantas, uno en la parte horizontal del cuadro de Punnett, en esta que está acá, y los gametos de la planta 2 en la parte vertical. Y se procede a realizar el cruce entre gametos, así. Entonces aquí, para la planta 1,
tenemos los gametos A mayúscula, que son los que acabamos de hallar en la anterior diapositiva. Para la planta 2 tenemos los gametos A minúscula con A minúscula. Entonces, vamos a hacer el cruce. Este cruce es, esta planta aporta el gameto A, esta planta aporta el gameto A, y esta planta aporta el gameto A. Fíjense que esta planta que se obtiene, esta nueva hija, tiene una A mayúscula y una A minúscula. La A mayúscula es dominante sobre la A minúscula. Se expresará el color amarillo en esta planta. Esta planta es de color amarillo. Es heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque las dos letras, una es mayúscula y la otra es minúscula, no son iguales. Hetero significa diferente. Es un híbrido porque tiene los dos tipos de gametos, tanto dominante como recesiva. Vamos con el siguiente cuadro. Este aporta el gameto A y esta de acá aporta el gameto A. Nos produce una planta heterocigota, mayúscula con minúscula. Se expresa la mayúscula, por lo tanto es de color amarillo. Seguimos en el siguiente cuadro. Esta la aporta acá y esta aporta acá. Se nos presenta la misma situación. Heterocigota, A dominante con A recesiva, se expresa el color dominante que es el amarillo. Y la cuarta hija, la cuarta planta hija será A que aporta esta planta con la A que aporta esta planta y se nos produce la misma situación heterocigota, la planta será amarilla. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que esta es la ley de la uniformidad que vimos en la clase anterior. Todas las plantas, el 100% son iguales. 25 más 25 más 25 más 25 da 100 todas las plantas amarillas. Esta es la F1. La semilla será amarilla porque es dominante la letra A y se expresa. En esta se expresa la letra A. En esta se expresa la letra A. Y en esta se expresa la letra A. Todas las plantas son de semillas de color amarillo. Esas plantas son de color amarillo porque tienen la dominante, que es la que se expresa, pero ellas internamente sí tienen el gen para codificar el color verde, pero no lo expresan al momento en que se encuentra con una letra dominante. Esto se llama primera generación filial. El genotipo es 100% AA, planta heterocigota, todas son AA. Y el fenotipo son 100% semillas de color amarillo. Este es el ejercicio que hicimos en la clase anterior. Esos ejercicios de la clase anterior nos dice que la ley de la uniformidad dice que los 4 hijos que se obtienen son 100% A mayúscula, A minúscula y 100% de semilla de color amarillo. Bueno, después que hacemos eso, entonces sí viene el proceso que sigue a continuación, que es el cruce entre las plantas de la F1. Obtuvimos 4 plantas en la F1, todas son iguales. Vamos a tomar 2 plantas de esa F1, todas son A mayúscula, A minúscula. Como son 2 plantas las que vamos a obtener, entonces vamos a obtener la F2 a partir de 2 plantas obtenidas de la F1. Así, la planta 1, ¿cómo será? A mayúscula, A minúscula. Con la planta 2, ¿cómo será? A mayúscula. ¿Qué gametos produce la planta 1? El gameto A mayúscula y el gameto A minúscula. ¿Qué gametos produce la planta 2? El gameto A mayúscula y el gameto A minúscula. Eso lo tenemos que hacer, sacar los gametos y ubicarlos en el cuadro de Punnett. Entonces nos vamos directamente al cuadro de Punnett. Para la planta 1, tiene una letra A mayúscula, que es el primer gameto, y tiene la A minúscula, que será su segundo gameto. Para la planta 2, tiene la A mayúscula, que será su primer gameto, y para la planta 2, tiene la A minúscula, que será su segundo gameto. Entonces pueden darse cuenta que ya ubiqué los gametos en el cuadro de Punnett, planta 1, planta 2, y vamos a proceder a hacer el cruce. Entonces esta planta aporta el gameto A mayúscula y esta también. Al hacer el cruce entre estos 2 gametos,
se obtiene una planta homocigota, porque las dos letras son iguales, dominante. Si es homocigota dominante, el color que se va a expresar es el amarillo. Esta planta es de color amarillo. Pasamos al segundo cuadro. En el segundo cuadro, esta A baja acá y esta A baja acá. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que primero se coloca la dominante y después se coloca la recesiva, sin importar la posición que tengan acá. Primero dominante y después colocamos la recesiva. AA. ¿Qué observamos en esta planta? Que es una planta heterocigota porque las dos letras son diferentes, una mayúscula y una minúscula, pero la dominante se va a expresar. Esta planta también será de color amarillo. Vamos al tercer cuadro. Esta A mayúscula baja acá y esta A mayúscula baja acá. Es una planta heterocigota, dominante, recesiva, se expresa el color amarillo. Y van una planta amarilla, dos plantas amarillas, tres plantas amarillas hasta aquí. Veamos el siguiente cuadro. Esta A con esta A. Ambas son minúsculas. Esta A baja acá y esta A pasa acá. Observamos el genotipo, es una planta homocigota pero recesiva. Una planta homocigota recesiva con las dos letras minúsculas. Si no hay letra mayúscula, no es color amarillo, sino que se va a expresar el color verde. La única forma para que sea verde es que se encuentren las dos letras minúsculas. Y esto lo hacen en este cuadrante, en este cuadro. Por lo tanto, esta es una planta homocigota recesiva de color verde. Entonces, nosotros tenemos que decir que este es el 25%. 25%. Este cuadrito también equivale al 25%. Este cuadrito también equivale al 25%. Y este de acá también equivale al 25%. Fíjense que la suma de los cuatro cuadrantes da 100%. Entonces, ¿cuántas tenemos así? AA, 25%. Entonces, tendríamos que colocar así, 25% de las semillas son A mayúscula, A mayúscula. ¿Por qué el 25? Porque no hay más que sean iguales de las otras tres. Entonces, esto vale 25% y mírenla cómo son. Esto vale 25% y son exactamente iguales. Esta de aquí con esta de acá son iguales. Y entonces yo sumo 25 más 25 me da 50. Entonces aquí sería 50% de plantas que tienen letra A mayúscula, A minúscula. Fíjense que ahí yo sumo los dos cuadros y me da 50. Ya llevo 25 más 50, 75, me falta el 25%. ¿Cuál es el 25%? Este que tengo aquí. Observo las plantas como son y yo diría 25% son A minúscula, A minúscula. Y así se sacaría el genotipo. Para allá vamos, me quise adelantar aquí con la pluma para que fueran viendo cómo se saca eso. Vamos a borrar acá. Al borrar, entonces vamos a proceder a sacar bien con el computador que nos va a ir mostrando poco a poco cómo se saca el genotipo y el fenotipo. Esto que hallamos aquí, ¿qué viene siendo? Esto es la F2. Ya no es la F1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta planta donde se unen las dos letras amarillas, A mayúscula, indica que la semilla es de color amarillo. Acá, una heterozigota A mayúscula que A minúscula, se expresa el color amarillo por la dominante, será semilla amarilla. Acá, amarilla también porque
la dominante se expresa ante la recesiva. Y acá, como no hay letra dominante para el color amarillo, sino solamente las letras que representan el color verde y están unidas las dos, entonces esta será de color verde. Y tenemos una proporción fenotípica que la podemos sacar fácilmente. Este vale 25, más 25 más 25 da 75% semillas de color amarillo y solamente el 25% es de color verde. Entonces acá reaparece el color verde, que se había enmascarado, que se había perdido, que no se sabía dónde estaba, pero no se había perdido, estaba dentro del organismo, dentro de su constitución genética y él se puede expresar en la segunda generación filial. La proporción es 3, 1. 3 semillas amarillas por cada semilla verde. Esto es la F2. Los factores hereditarios, o sea, los genes, son unidades independientes que pasan de una generación a otra sin alterarse, no se alteran, el organismo lo conserva, no lo expresa, pero lo puede manifestar sus hijos o sus nietos. Los factores hereditarios, así fue que los llamó Mendel. Posteriormente, en años posteriores, los científicos llamaron esos factores hereditarios como genes. Hoy en día se conocen como genes, pero también le podemos decir factores hereditarios. Vamos a sacar entonces la proporción genotípica y fenotípica de la F2 o segunda generación filial. El genotipo, fíjense cómo se saca, 25%, que es este que está aquí, AA. El 25%, porque este cuadrito vale 25%, no hay plantas AA mayúscula más de las 8. El 25%. Ya dije que esta de aquí con esta de acá son exactamente igual. Como son iguales, 25 más 25 es el 50% AA. Y el último cuadro vale el 25% y será AA. O sea que para expresar la segunda generación filial tenemos que expresarlo de esta manera. El 25% AA mayúscula, el 50% A mayúscula, A minúscula y el 25% A minúsculas ambas. El fenotipo, entonces será, se suman 25 más 25 más 25 son 75% de las semillas de color amarillo. Eso es lo que se expresa más. Uno observa las plantas, hay más plantas con semillas amarillas. Y el 25% restante de las semillas serán de color verde. De esta manera se realizan los cruces para hallar la ley de la segregación o segunda ley de Mendel.